¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el curso y vamos a dedicar esa sección del mismo al tema de la regulación ambiental. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones básicas sobre la regulación. Ya habíamos hecho alguna introducción general al inicio del curso. Recuerden que estamos hablando de cómo conseguir cambiar patrones de conducta, ¿no? O por lo menos cómo ajustar el patrón de conducta a lo que pues, el Estado necesita, ¿no? En algunos casos, como en la discusión en clase pues señalamos, a veces eso implica reforzar algunas conductas en particular, evitar que cambien. Es decir, vemos un peligro de que pueda haber un cambio y por lo tanto también queremos que esas conductas no se modifiquen. Todas estas conductas están orientadas al objetivo de la política ambiental, es decir, pues cuidar el ambiente, asegurar un uso sostenible de los recursos naturales. Ahora, esta necesidad de regulación ocurre principalmente porque los mercados o porque la sociedad no tiene la posibilidad de encontrar soluciones o respuestas de manera independiente del Estado. Hay fallos o problemas que enfrentan ambos actores que impiden que puedan resolver el problema ambiental. Es por eso que se justifica la necesidad de una regulación. Es decir, puede haber un problema ambiental muy serio, pero hay que evaluar si es que vale la pena o no regularlo desde el Estado. Y eso implica una evaluación de otras opciones y de otras posibilidades. Es decir, un problema puede ser resuelto sin necesidad de intervención del Estado. No todo problema público implica necesariamente que el Estado deba resolverlo. Pero hay algunos temas que sí requieren ser resueltos por el Estado. Vamos a hacer una revisión a algunos de estos y además eso va a permitir reforzar algunos conceptos que ya vimos al final de la primera parte del curso. Por ejemplo, necesitamos enfrentar las externalidades negativas, una situación en la cual un costo de una actividad económica, en este caso un costo ambiental, que genera el problema ambiental, pues se transfiere a otras personas sin que la empresa o el individuo asuma los costos. Eso significa que no los internaliza, por lo tanto no se reflejan en los precios de los productos que venden. Entonces, esta situación desde luego genera un conjunto de problemas porque los costos sociales de las actividades económicas pueden ser muy altos como consecuencia de la contaminación. ¿Qué hacer frente a ello? Ronald Coase, el premio Nobel de Economía, señaló en un artículo muy famoso que muchos de estos problemas en realidad son un asunto de falla en la debida asignación de derechos de propiedad sobre los recursos. Es decir, que si no hay una compensación por la contaminación es porque no se han establecido bien los derechos de propiedad del contaminado que le den la posibilidad de exigir una compensación por la contaminación. Y que por tanto para corregir los problemas de externalidades lo que hay que hacer es asignar adecuadamente los derechos. Pero claro, esto debe poder hacerse, este tipo de acuerdos que se originan entre los propietarios de derechos, tienen que hacerse bajo costos razonables de negociación. Es decir, la solución de Coase tiene un conjunto de límites. Eh, Puede ser que los actores, pues en esta negociación, no lleguen a los mejores acuerdos porque tienen también intereses. Pero en particular, porque este tipo de soluciones funcionan mejor cuando los actores son pocos y por lo tanto los costos de llegar a un acuerdo entre pocos no son tan altos. O los impactos de sus decisiones solo si se quedan acotados a ellos y no tienen impactos de terceros. Pero si esto no es el caso y es difícil llegar a negociaciones bajo costos razonables y los impactos de decisión afectan a otros, por lo tanto implica involucrar a otros actores más en la decisión, entonces los costos de negociación se vuelven muy complejos. Y por lo tanto, en la solución de Coase de establecer derechos y luego hacer que los actores negocien y lleguen a acuerdos, no siempre funciona. No siempre funciona. No funciona, por ejemplo, en estos casos con altos costos de transacción. Entonces, frente a las externalidades, digamos, la solución, como he señalado, implica internalizar los costos, los costos ambientales. Hacer que el costo que se traslada al tercero, en lugar de que ocurra
se incorporen los precios de los bienes o los servicios que yo ofrezco. Entonces, quizá internalizando el costo ambiental, mi producto que costaba antes 20 soles, ahora tendrá que costar 25 soles. Se vuelve más caro porque ahora he tenido que incluir en mi estructura de costos del bien también el costo de evitar la contaminación. Entonces, hay varias maneras de empujar esto, de empujar que esto ocurra. Por ejemplo, estableciendo un límite a las emisiones. ¿Ok? Entonces yo digo, hasta acá puedo contaminar. Más allá de eso, yo tengo que evitarlo. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones, ¿no? de costos para hacer que mi contaminación alcance el límite permisible. O también puede el Estado establecer una tarifa o un tributo a mi contaminación. Eh, por ejemplo, eso puede implicar de que ciertos bienes tengan un precio más fijado por el Estado, un precio mayor fijado por el Estado a partir de la imposición de tributos o tarifas, ¿no? Por ejemplo, eso pasa con las bolsas que te entregan en los supermercados, que tienes que pagar un poco más si quieres usarlas. O, por ejemplo, los pagos por vertimiento de aguas residuales. También el Estado podría funcionar al revés en esta línea, es decir, ya no te cobro por contaminar, sino te doy dinero para que dejes de contaminar. Eso implica financiar, por ejemplo, tecnologías menos contaminantes. Hay muchas maneras de hacer eso, créditos de bajo interés, facilidades para, digamos, para ir andando hacia una tecnología más adecuada, haciendo que, por ejemplo, la tecnología no pague impuestos. Es un tipo de mecanismos orientados a subsidiar el cambio de conducta. Y otra manera también es crear mercados, es decir, mercados de emisiones, por ejemplo. Entonces, aquel que tiene un derecho de emisión, fíjense cómo creamos derecho de propiedad en este caso, hay un derecho de emisión, ese derecho de emisión me permite contaminar hasta cierto punto. Y si yo quiero contaminar más, tengo que ir a otro que tenga derechos de emisiones y comprarle ese derecho para yo poder contaminar más. Pero también, si yo, por ejemplo, invierto en tecnología y reduzco mis emisiones, entonces lo que puedo hacer es vender eso que me sobra y obtener dinero a cambio. Estas son respuestas, digamos, que buscan internalizar. Hay otras formas también de intervención del Estado. Por ejemplo, el Estado puede definir con precisión cuál es el proceso productivo que yo debo llevar adelante para eventualmente reducir mis emisiones. Eso ocurre mucho en los estudios de impacto ambiental, donde definen cómo es que uno debe comportarse para cumplir con el estándar ambiental. O también me establecen límites respecto a la cantidad de bienes o la calidad de los bienes que yo puedo, por ejemplo, explotar. Eso pasa mucho en pesca, donde hay una talla mínima de los peces o hay un volumen máximo de lo que yo puedo capturar. También pasa en los bosques, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de bosques se pueden aprovechar y en qué cantidad? O también pueden haber regulación orientada a fijar precios, es decir, determinados bienes tienen ya precios fijados, entonces es el Estado interviene directamente en los precios. También el Estado puede fijar mecanismos territoriales, la zonificación en particular, por ejemplo, decir, la industria no puede ubicarse sino en zonas adecuadas para ese tipo de actividades y por lo tanto zonifico la ciudad estableciendo zonas industriales. Inclusive, dentro de una industrial puedo colocar varias categorías dependiendo del tipo o magnitud de esta industria. Otro problema que enfrenta la regulación es el caso de los bienes comunes. Esto ocurre cuando hay bienes bajo los que están a disposición de todos. Es muy difícil pues, establecer límites al uso del bien, pero el bien es finito. Entonces, si alguien llega primero y consume estos bienes que están de fácil acceso, puede acabarlos, y por lo tanto ya no deja para que otros puedan usarlos. Pero eso puede generar un efecto aún peor, que es que el bien se agota y ya no se puede usar nunca más. Entonces, ¿cómo enfrentar la sobreexplotación, ¿no? Esto es un tema clásico, se conoce en muchos textos como la tragedia de los bienes comunes, eh, y la solución ha estado, por un lado, en el tema de vamos a establecer derechos de propiedad sobre estos bienes comunes, de tal manera que esos propietarios controlan el acceso eventualmente al bien. Entonces, por ejemplo, una zona de pastoreo donde pues cualquiera puede entrar, se lotiza y de esa manera pues cada ganadero usará solamente la parte que le corresponde. Eso va a generar un incentivo para cuidar esa parte.
Pero hay otros mecanismos, ¿ah? No es la única manera, hay mecanismos muy complejos sociales de control mutuo. eh, las comunidades nativas, por ejemplo, tienen mecanismos de ese tipo, ¿no? Hay mecanismos de presión social, mecanismos de acuerdos sociales que hacen que conserven recursos comunes sin necesidad de, digamos, establecer derechos individuales sobre estos recursos. O incluso mecanismos de confianza generadas por las prácticas a lo largo del tiempo, como es el caso famoso de los faros en muchos países del mundo, donde los faros son financiados por los privados, cumpliendo pues un objetivo público. Ahora también está el caso de los bienes públicos puros, ¿no? Que son como por ejemplo el aire limpio en una ciudad, ¿no? Es decir, también ocurre que una vez pues, puesto el aire en condiciones adecuadas, cualquiera lo puede usar y no se puede controlar el acceso, pero además no hay una rivalidad, es decir, si yo entro y respiro aire limpio, eso no implica que el otro que está a mi lado, mi vecino, no pueda hacerlo, digamos, todos pueden hacerlo. Ese tipo de situación origina un problema de eh, incentivos poco adecuados para que los privados financien ese tipo de bienes, porque lo que ocurre es que luego no tienen cómo cobrarlos. Es decir, no hay manera de cortar el caño, ¿no? Es decir, como no pasa, por ejemplo, con el servicio de agua, ¿no? Pues si no te ofrecen el servicio de agua, te lo cortan. Pero los bienes públicos puros no tienen mecanismo de cerrar el caño, entonces no hay cómo recuperar la inversión. Entonces, normalmente lo que ocurre es que es el Estado el que financia el servicio, por ejemplo, limpieza pública, digamos, contrata a alguien que haga el servicio y el Estado es el que lo paga. Y el Estado lo paga usando para ello los mecanismos que le otorga la ley, ¿no? La coerción, que es pues retirar dinero de la gente a través de tributos. Otro problema que enfrenta la regulación es los problemas de información asimétrica. Ahí ocurre esto porque no todos tienen la misma cantidad de información en relación con una actividad económica. Entonces pueden haber varios problemas, ¿no? Problemas de selección adversa, cuando las personas no saben cómo elegir bien porque no tienen información completa y entonces eligen a veces lo más barato porque les parece bien, ¿no? Pero no hay información suficiente para saber de que eso que es más barato en realidad le trae un problema, ¿no? Por ejemplo, no incluir los temas ambientales. Por esa razón, en muchos casos, vamos a ver, esto se resuelve a través de mecanismos de información al consumidor. O el riesgo moral, ¿no? Que es cuando una industria sabe que pues pocos se van a dar cuenta de su mal comportamiento, la contaminación no se ve, y entonces eso hace que tenga un incentivo muy fuerte a seguir contaminando, porque no va a ser visto, no va a ser atrapado. ¿Esto cómo se resuelve? Mediante información al consumidor, por ejemplo, ecoetiquetados, sellos verdes, pero ojo que esto solamente funciona si es que la persona valora el tema ambiental. En el caso del riesgo moral también ocurre algo similar, ¿no? Es decir, acá lo que hago es dar más información a la gente sobre los costos ambientales y de esa manera yo garantizo de que la gente pueda reaccionar ante estos riesgos. O aumento la fiscalización ambiental, ¿no? A fin de que el costo de evadir eventualmente la norma sea mucho más difícil, mucho más caro, porque es más difícil, digamos, pasar desapercibido. Otro problema es de la acción colectiva. En ese caso lo que ocurre es que la gente no actúa frente a un problema ambiental porque los costos individuales de hacerlo son altos en comparación con los beneficios individuales. Aunque si sumamos todos los beneficios individuales, el beneficio colectivo es muy grande. Lo que pasa es que la gente mira a nivel individual y no a nivel colectivo. Y además puede ocurrir que una persona se beneficie de la acción de los demás sin hacer nada. Es decir, los demás actúan, logran que el ambiente mejore, se benefician todos como consecuencia de eso, incluyendo aquel que no hizo nada, que es un polizonte, un rider, ¿no? Que es muy conocido en la regulación. Otro tema, digamos, de la acción colectiva implica, por lo tanto, regulación a cargo del tema. Eso implica, por ejemplo, reducir los costos de la acción, los costos del trabajo conjunto, facilitar las denuncias, facilitar la información para poder demandar, trasladar, digamos, y subsidios inclusive a la participación. Otra cuestión es el tema de las fallas de política, ¿no? Por ejemplo, las políticas implícitas. Uno puede tener una regulación para atender, por ejemplo, la reducción de plaguicidas, pero al mismo tiempo puede haber un subsidio en otro campo orientado precisamente a facilitar los plaguicidas a la gente.
Entonces, todas estas cuestiones forman parte de los temas que la regulación ambiental tiene que desarrollar. El curso de la clase, en este caso, va a estar dedicado a analizar con más detalle cada uno de estos casos. Hasta pronto.